Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con distribución estadística con NumPy. Esta sería la tercera parte. Eh, Recuerden la recomendación, venir con estos videos de forma consecutiva para poder entender el contexto sobre lo cual estamos hablando. En esta ocasión sobre distribución estadística. Estábamos precisamente hablando en los videos anteriores y dando una primera aproximación sobre los histogramas. Ahora vamos a ver en realidad cómo lo podemos graficar con una librería de Python llamada Matplotlib. Vamos a ver mucho más en detalle este módulo más adelante. Vamos a tener unos videos y unas sesiones, en realidad bastanticas de ellas, relacionadas con la visualización de datos y la herramienta que vamos a utilizar para ello, que en ese caso sería con Matplotlib. Pero por ahora simplemente vamos a empezar a familiarizarnos un poco con la sintaxis, sobre todo para dibujar un histograma y poder interpretar un poco la data con la cual vamos a estar trabajando. Iniciamos, tenemos un server corriendo en estos momentos con nuestro Jupyter Notebook. Ya sabemos cómo hacer esta parte. Vamos a crear un nuevo notebook en Python. Vamos a llamarlo distribución estadística. En esta ocasión estamos ya en la parte número 3. Bueno, esto lo vamos a poner acá en la parte superior para renombrar todo el archivo. Ok. Y acá es donde vamos a hacer nuestra instalación de Matplotlib. En estos momentos, si han venido siguiendo los videos, todavía no hemos instalado Matplotlib. Lo hacemos con el signo bang, como ya lo hemos hecho anteriormente, pip3 install Matplotlib, Shift Enter, y esperamos a que se ejecute la instalación de la librería. Él obviamente por medio del gestor de paquetes pip va a traer las dependencias. Listo, perfecto. Acá ya tenemos entonces instalado nuestro Matplotlib. Ahora lo que vamos a hacer es importarlo. Bueno, faltaba acá como que un proceso. Ahora sí quedó exitosamente instalado. Entonces vamos a importarlo ya que lo instalamos. Entonces from matplotlib import pyplot as plt. Hay varias formas de importarnos este matplotlib. Yo acostumbro a hacerlo un poco como de esta manera, pero lo importante es traernos la librería, ¿cierto? Para poder empezar a hacer los gráficos. Entonces con esta línea Shift Enter vamos a poder hacer la importación. Para poder plotear una data tendríamos que tener un dataset, obviamente. Entonces vamos a crear por acá un dataset. Este dataset vamos también a importarnos acá en esta lista import numpy a np. Vamos a convertir por acá una lista np.array y vamos a crear simplemente por acá una lista vamos a repetir ciertos valores por acá. Vamos a hacerlo de esta manera. 3 por aquí. Vamos a repetir ciertos valores. Listo, vamos a dejarlo de esta forma, solamente para que podamos crear en este caso un histograma. Shift Enter y ahí tenemos entonces nuestro NumPy Array. ¿Cómo hacemos para crearlo con Matplotlib? Ya instalamos la librería,
la importamos y la renombramos. Entonces dijimos que de Matplotlib nos importara un paquete especial llamado pyplot y que ese resultado le diera un alias plt, así como hicimos con el alias de NumPy, que era np. Entonces vamos a hacer todos los llamados por medio de plt, todos los llamados a los métodos de la librería. Entonces plt.hist, que sería el método que nos va a graficar un histograma. Por ahora vamos a pasarle un solo parámetro y va a ser el parámetro de data. Listo, un dataset bastante extraño donde tenemos una repetición de valores en uno tenemos 8 valores, 1, 1, 1, por acá vemos o podemos ver la cantidad de samples o de ejemplos que están cayendo dentro de este valor de 1. Listo, simplemente, obvio no es una data real ni que está bien distribuida, sino que simplemente es para saber cómo graficamos un histograma utilizando Matplotlib. Si ustedes vieron acá con el Shift Enter, él inmediatamente hizo el gráfico, pero nosotros también le podemos decir plt.show. Y de esta forma podríamos tener el dataset o la impresión más limpia. Y esto lo podemos correr acá después del plt.hist. Y la salida no va a tener estos números que nos estaban apareciendo en la parte superior del output, que estaban en rojo, sino que vamos a obtener solamente el show del PLT, o sea, del histograma en este caso. Listo. Y ahí tenemos entonces el dibujo o el gráfico de nuestro histograma. Continuamos con nuestra presentación y venimos por acá. El histograma con Matplotlib automáticamente se va a crear siempre con 10 bins. Recuerden que los bins son los rangos sobre los cuales van a caer nuestros samples. Esto lo vimos en el video anterior. Si usted quiere un valor diferente, debe usar la palabra reservada bins en plt.hist. O sea que vamos a pasar un segundo parámetro a ese plt.hist. Por ejemplo, debe hacer algo como lo siguiente. plt.hist, pasamos la data como lo acabamos de hacer. Y el bins, en vez de que utilice el 10 por default, que utilice 5. ¿Ok? Y de esa forma, entonces, le estamos dando unas órdenes específicas a nuestro gráfico para que lo realice de cierta manera. Si quiere un rango diferente, puede pasar un max y un min usando la palabra reservada range. Por ejemplo, plt.hist data range de 20 a 51. También se podría hacer. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner o a crear por acá otra data. Vamos a decir de np.array. Vamos a hacer por acá un array en el que podamos observar una distribución un poco más normal. Y tenemos los siguientes valores: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Podemos tener estos valores: 3, 3, 4 y 5. Listo. Perfecto. Tenemos nuestro array. Este array es el que le vamos a pasar también a nuestro plt.hist. Y en este plt.hist, si lo graficamos, bueno, entonces recordemos, miren que acá nos salió este valor en el output rojito, todo el array con otra data que por ahora en realidad no nos interesa mucho, entonces plt.show y shift enter, y de esta forma ahí sí obtenemos entonces los valores. Listo. Pero entonces, como vemos, aquí quizás los bins no son muy representativos de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en vez de que los bins sean de a 10, ¿cierto? Entonces vamos a coger coma bins
que no lo traiga de 5 y puede ser un range que sea igual y que vaya de 1 a 6. Y acá obtenemos entonces una mejor visualización. Este rango, si pueden ver el rango que está dibujando, este rango nos está dibujando el eje X de 1 a 6. Miren que si lo modificamos de 1 a 20, él va a extender este rango de 1 a 20, pero todavía no tenemos en realidad data que vaya más allá o vaya hasta 20, ¿cierto? Que vaya más allá de 5. Entonces no tendría mucho sentido extender este eje X. Por eso lo podemos hacer hasta el rango 6. Y se va de 5 en 5 el bin. Entonces acá vamos a empezar a hacer por acá también otras pruebas. ¿Qué tal si lo subimos a 20? Entonces va a tener en este caso estos huecos, por decirlo de alguna manera, dentro de los gráficos. Entonces podemos ver que nuestro gráfico queda mucho mejor con bins 5 y es más representativo de la data que tenemos actualmente. Asimismo podemos darnos cuenta que entre 2 y 3 es donde están cayendo la mayor cantidad de datos, en este caso 5 que están cayendo dentro del valor 2. ¿Listo? Ahí estamos entonces graficando cada vez mejor nuestro histograma. Volvemos a la presentación. Vamos a continuar por acá con otra teoría importante. Los histogramas y su set de datos pueden ser clasificados basados en la forma de los valores graficados. Esto es importante porque casi siempre, obviamente como son gráficos de forma visual, vamos a poder interpretar un poco cómo están distribuidos los datos. Una manera de clasificar un dataset es contando el número de picos o peaks presentes en el gráfico. Los picos representan una concentración de datos, entonces como ya vimos, si hay muchos datos que caen dentro de un valor específico que está dentro de un bin, obviamente va a formar un pico de frecuencia, porque va a tener mayor concentración de datos ahí en ese pico. Acá entonces empezamos a clasificarlos según esa cantidad de picos que pueda tener un histograma. Entonces, si tiene un solo pico, sería una distribución unimodal. Listo, y acá ya empezamos a hacer unas diferencias importantes. Si tiene dos picos, sería bimodal. Pasa cuando la data contiene dos poblaciones diferentes. Entonces, si observamos, hay una concentración de datos primero acá en esta parte, sea cual sea el número, que acá no tenemos visualmente, pero es más como para representar los picos. Y acá tenemos una segunda población, donde también tenemos una cantidad considerable de datos que caen dentro de esos valores. Y múltiples picos también se podría dar, y a esto lo llamamos una distribución multimodal. Podría suceder que también tenemos una distribución uniforme, donde los datos de manera uniforme están cayendo en todos los bins que tenemos dentro de nuestro histograma. Eso también se podría dar de esta manera. La selección de bins. ¿Podría afectar la apariencia de una distribución nuestra elección de bins? Ya lo vimos, efectivamente. Esto va a afectar la apariencia e incluso la interpretación de los datos. Entonces, sí la afecta porque puede cambiar la interpretación de los datos, lo que les estaba contando, aunque no afectará al set de datos en sí. El set de datos sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que cambiamos fue el rango de los bins. Lo que sí va a afectar es nuestra interpretación. ¿Listo? Entonces, esto es importante hacer esa aclaración. Por ejemplo, si ponemos un bin muy bajo, un bin de 2, las barras probablemente no darán mucha información acerca de la distribución real de los datos. Entonces, por eso no puede ser ni muy bajo el bin ni muy alto el bin. Y Matplotlib por esto también nos trae más o menos una escala de 10. ¿Listo? Entonces
Por ejemplo, si los valores son muy pequeños, obviamente menores a 10, entonces él hace la división y empieza, o sea, que vaya más como de 10 en 10. ¿Listo? Por tanto, es importante elegir un buen tamaño de pins. Para iniciar, está bien los que vienen por default con Matplotlib. Acá en estos tipos de distribución, la mayoría de los datasets con los que vamos a estar trabajando y los que vemos en la vida real, en realidad son unimodales. O sea, van a ser de un solo pico. Es en realidad difícil ver multimodales o bimodales, aunque se puede dar como les estaba contando hace un momento, o incluso uniformes se podría dar, pero la mayoría de casos y como vamos a estar trabajando durante estos videos, por lo general son distribuciones o datasets unimodales que contienen un solo pico. Podemos subclasificar entonces, ya que nos vamos a enfocar en unimodales, entonces el unimodal lo podemos subclasificar, describiendo dónde está la mayoría de números en relación al pico. ¿Listo? Entonces vamos a nuevamente hacerlo gráficamente. Acá tenemos un unimodal simétrico. ¿Listo? Entonces, simétrico, pues porque obviamente está manteniendo la simetría hacia el centro de los datos. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere en este caso la simetría, que va hacia el centro de los datos. Pero también podemos tener un unimodal que se encuentra sesgado. Skewed right significa que está sesgado, en este caso, a la derecha. Entonces vemos un sesgo aquí en la parte derecha, donde efectivamente hay como un long tail, hay como una cola larga en la parte derecha de nuestros datos. Entonces decimos que se encuentra sesgado hacia la derecha. Listo. Y el pico modal, en este caso, está cayendo hacia el lado izquierdo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que ahí podría generar confusión, realmente no, el nombre lo recibe no por donde está el pico, sino por donde está la cola, en este caso, de los datos. Listo, como un long tail. Y lo mismo ocurre cuando está sesgado a la izquierda. Entonces hay un sesgo aquí en la parte izquierda, donde no hay una mayoría de datos en esta parte, sino que la mayoría de datos están cayendo en la parte derecha. Entonces pilas ahí de pronto con la confusión quizás que se pueda dar con los nombres. Muy bien, ahora el tipo de distribución afecta la posición de la media y la mediana. Listo, entonces acabamos de ver tres distribuciones o tipos de distribución: la simétrica, la que se encuentra sesgada a la izquierda y la que se encuentra sesgada a la derecha. Según ese tipo de distribución se afecta la posición de la media y la mediana. En distribuciones muy sesgadas, o sea, que definitivamente están muy a la derecha, muy a la izquierda, la media o min se vuelve menos útil. Y acá tenemos un ejemplo de ello. Listo. Cuando es simétrica, ambas son buenas métricas para ese set de datos. Tenemos la media y la mediana apuntando al mismo valor o muy cerca del mismo valor que ambos están calculando. Pero ¿qué pasa si la distribución está sesgada a la derecha? O sea, tenemos esta parte acá derecha más plana. Entonces, si vemos, la barra azul representa la media y la barra verde representa la mediana. ¿Cuál de las dos representa mejor el centro de los datos? En este caso sería la mediana. Si podemos ver, la mediana está más cerca en realidad del centro de los datos. La media se ve más afectada, obviamente, por estos valores que están quedando, podríamos decirlo más como outliers, que se están saliendo de lo normal o de los datos normales que están cayendo acá en el pico de la distribución. Lo mismo sucede cuando los datos están sesgados a la izquierda.
La media sigue estando o representando mejor el centro de los datos, mientras que la media entonces va a quedar un poco por fuera del centro de los datos. El tipo de distribución más común en estadística es la distribución normal, la cual es una distribución simétrica y unimodal. Listo, entonces fue la primerita donde, o sea, esta para mostrarla gráficamente, esta es la más común en estadística, donde tenemos un solo pico, por tanto es unimodal y a su vez es simétrica, entonces no está siendo sesgada ni para la derecha ni para la izquierda. Es la más común, ¿cierto? Recuerden que de todas maneras siempre van a quizás por ahí resultar algunos datasets que sí van a estar algo sesgados. Muchas cosas pueden conformar una distribución normal. Por ejemplo, o sea, ejemplos de datasets que podrían llegar a ser una distribución normal. ¿Listo? Entonces, acá ya empezamos con el tema de distribución normal. Esta es como la parte más importante de lo que estamos viendo por ahora en esta sección. Esa distribución normal, como vemos, es una simétrica unimodal y pueden haber muchos datasets que caigan acá, como por ejemplo la altura de un gran número de personas. Entonces, si tomamos una población de X ciudad y medimos a toda la población que vaya en un rango de edad, van a empezar a ver picos unimodales y simétricos. O la presión sanguínea de un grupo de personas sanas. ¿Listo? Entonces, miren que ahí hay unas excepciones. En ese caso, entonces, por lo general va a haber una distribución normal. Y la distribución normal está definida por la media y la desviación estándar. La media, ya sabemos, nos dice el medio de la distribución. Y la desviación estándar nos dice el ancho de la distribución. ¿Listo? Entonces ya hemos estado haciendo ejercicios y viendo lo que es la desviación estándar. Básicamente ese número que nos arroja al final, que nos dice este es el valor de la desviación estándar, lo que en realidad es el ancho de la distribución. Eso es lo que significa esa desviación estándar. A mayor desviación estándar nos lleva a una distribución más ancha, o sea que se empieza a ensanchar obviamente nuestra distribución, o sea que no va a estar tan concentrado cerca de la media. Entonces, el punto de medición va a ser siempre la media, y a partir de la media, ¿qué tan ancho es esa distribución? ¿Listo? Entonces, si es muy pequeña, todo va a estar muy cerca de esa media, que sería el centro. Si la distribución empieza a ser ancha, entonces se empieza a anchar el set de datos. Ya lo vamos a ver gráficamente. Sería esto. Entonces, acá tenemos la media representada gráficamente con el color azul. Tenemos una media de 60. Entonces, acá en el eje X vemos 60. Efectivamente es nuestra media. Y tiene una desviación estándar de 5. Quiere decir que en este caso este valor, este ancho de la distribución no va a ser tan ancho, o sea, va a ser más angosto, por tanto nuestro set de datos, la mayoría va a estar muy cerca de este 60. ¿Listo? Con la línea naranja ocurre completamente lo opuesto. La media la tenemos en 35, efectivamente por acá más o menos está la media, pero tiene una desviación estándar de 20. Es la más grande desviación estándar de los tres ejemplos que tenemos, por tanto se empieza a ampliar ese rango. ¿Listo? Y con la línea verde tenemos como un punto medio en el cual la media está en 45 y la desviación estándar está en 10. ¿Listo? Entonces no está ni tan ancho ni tan angosto, está en un punto medio, en este caso con una desviación estándar con valor de 10. Entonces, para crear este dataset podemos usar un NumPy Random Number Generator. Para esto también nos sirve NumPy y es muy útil para empezar a generar datasets aleatorios.
¿Para qué? Simplemente para hacer gráficos, para probar cosas. No es un dataset real, obviamente. Él simplemente corre un loop, un ciclo para crear números aleatorios que cumplan las condiciones de una distribución normal. Entonces en algún momento nos podría servir en realidad para lo que queremos hacer. Listo. Y podemos usar una función, esa función es la que vamos a hacer enseguida, que tiene la forma de una distribución normal. Esa función es esta, np.random.normal, y recibe los siguientes argumentos. Aquí esta presentación está un poco descuadradita, pero esta sería. Recibe estos argumentos. ¿Listo? El primer argumento que recibe, porque esto es una función, entonces va a recibir tres argumentos. Primero el log, así se llama. Si ustedes entran a la documentación de NumPy, específicamente a random.normal, van a darse cuenta de que el log es la media para la distribución normal. Entonces recuerden que ese es el punto de partida y ese es el que precisamente toma en cuenta NumPy para hacer la generación de esa distribución o de ese set de números. Entonces es la media de la distribución normal. Segundo, lo llama el scale. El scale es lo mismo que la desviación estándar de la distribución y eso se lo pasaríamos como segundo parámetro. Y el tercer parámetro es el size o el número de números aleatorios a generar. ¿Listo? Entonces tenemos la media, tenemos la distribución estándar la desviación estándar, y de ahí tenemos la cantidad de números aleatorios a generar. ¿Listo? A esto es entonces a lo que queríamos llegar y verlo gráficamente. Para hacerlo gráficamente, entonces vamos a tener acá A, ya sabemos que lo hacemos con np.random.normal y vamos a pasarle esos tres datos. Entonces el log sería la media vamos a ponerla en 0. La distribución o la desviación más bien estándar la vamos a poner en 1. Entonces la media está en 0 y la desviación estándar va a estar en 1, o sea que va a ir de -1 a +1. ¿Listo? Ahí, así va a ser la distribución. Y el size, entonces vamos a generar un total de 100.000 números. Vamos a hacerlo grande, vamos a hacerlo acá, de 100.000 números. Shift Enter, y ahora lo que hacemos es por acá un print de A. Bueno, obviamente tenemos que pasar esto acá, quedaron todos los números. Si ustedes ven, entonces empezó a generar todos los números aleatorios. Vamos a dibujar estos números, entonces plt.hist, y a este plt.hist le vamos a pasar nuestro NumPy array, que ya en estos momentos tenemos un set de datos que es una distribución normal. Y por último tenemos el plt.show, y con este plt.show, Shift Enter, y acá tenemos entonces nuestros datos, y ahí está. Ahí tenemos nuestra distribución normal de forma aleatoria. A ustedes podría haberle dibujado ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque es random, es aleatorio, entonces a todos nos va a hacer gráficos diferentes. ¿Listo? Así se vería la distribución normal, estas con las que vamos a estar trabajando durante el curso y las que vamos a estar analizando. Perfecto. Hasta acá llegamos con este video, espero les haya gustado, hayan aprendido bastante como siempre, los espero en el próximo. Chao, chao.